¿Qué es la comunicación? ¿Realmente es fundamental o es necesaria? En el siguiente video daremos respuesta a estas preguntas y muchas más que son de vital importancia para poder dimensionar realmente la trascendencia de la comunicación en nuestra sociedad y cómo está en el apoyo de muchas disciplinas que ejercemos en la actualidad, entre ellas el diseño gráfico. Para poder entender qué es la comunicación, primero se debe de dar a conocer el porqué de su origen. Esta se dio con el único fin de que nuestros antepasados pudieran manifestar sus sentimientos y emociones frente a cualquier situación o postura. En los años 5000 a.C., el hombre se comunicaba por medio de sonidos, gruñidos y expresiones corporales. Al transcurrir de los años fueron evolucionando las formas en las cuales se daba la comunicación, pasando por las pinturas rupestres, señales de humo, etc., hasta llegar a la imprenta y otros métodos sofisticados como los que hay en la actualidad. El primer punto que tocaremos será el de la comunicación. Esta ha sido definida por una infinidad de especialistas en el tema, cada uno desde su experiencia. Según Hidalberto Chavedato, es el proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, la comunicación influye por lo menos a dos personas, el que envía el mensaje y el que lo recibe. De igual manera, Antonio Hernández Mendo y Óscar Garay Plaza dicen que la comunicación es un proceso de interacción social, de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir con y sin intención en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión. Como se puede observar en la opinión de los autores antes mencionados, la comunicación es el proceso en el cual se necesitan dos o más personas para que se lleve a cabo, además de algunos elementos más que pocos conocen. Los elementos de la comunicación son el receptor, el emisor, el mensaje, el contexto, el código, el canal y la retroalimentación. Emisor. Se define el emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor, valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende por receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que decodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso, el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para el emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de codificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio, entre otros. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiera con la transmisión regular de un mensaje entre el emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo del video, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diferentes factores. Los más comunes son falla en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo
que está interrumpiendo el proceso de transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que el mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y receptor. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Ahora bien, la comunicación se puede dar de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias en las que cada persona se encuentre o las posibilidades que la misma tenga. Y por esta misma razón, cada disciplina tiene su método de comunicar dependiendo de las funciones que desempeñe dentro de la sociedad. Hoy en día existen distintas formas de comunicarse fácilmente. Todas ellas cuentan con diferentes características para un uso específico. Algunos tipos de comunicación son comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, pues las palabras o el lenguaje puede ser expresado de manera hablada o escrita. Comunicación oral. Se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral. Comunicación escrita. Se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Estas dos están reguladas por una serie de normas que tardamos varios años en aprender. Comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y, en muchos casos, de forma inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Dentro de estos dos tipos de comunicación se desprenden varias modalidades, más dependiendo del número de personas, el tipo de información que se proporciona, la forma en la que se entiende la información y los medios por los cuales se da. En este punto es cuando se da la relación y la necesidad de usar la comunicación como medio de entretenimiento para distintas disciplinas que son necesarias en la vida del ser humano. Nos enfocaremos especialmente en el diseño gráfico como profesión y cómo éste hace uso de los tipos y medios de información. El diseño gráfico consiste en comunicar ideas a través de un mensaje visual o una manifestación gráfica. Dicho de otro modo, se usa el texto y las imágenes para construir una comunicación visual con la cual expresar una determinada idea. Esta disciplina es tan variada y extensa que incursiona en distintos ámbitos laborales y a consecuencia de esto se vale de dos tipos de comunicación antes vistos y sus subdivisiones para explotar al máximo su función como profesión, obteniendo los mejores resultados. Algunas de las variantes en las cuales el diseño gráfico hace uso de la comunicación son diseño publicitario, comunicación escrita, diseño de imagen corporativa, edición de video, comunicación audiovisual, diseño de audio, comunicación auditiva. Uno de los aspectos por los cuales es más conocido el diseño gráfico es por las grandes ventas que, gracias a este, en combinación con otras carreras, logran en el mundo, en distintos sectores de la población, sin importar la edad, el sexo, la religión u otros aspectos que diferencien a los miembros de una sociedad. Muchos se preguntarán cómo es que esta disciplina es capaz de acciones como estas, que no son nada fácil de llevar a cabo. La persuasión es la herramienta para lograr todos estos números y esta al mismo tiempo se da gracias a la comunicación y cómo se lleva a cabo. Cada tipo de persona y nicho de mercado es completamente diferente y necesita de diferentes estímulos que pueden ser visuales, escritos o bien auditivos, logrando que la persona o grupo de ellas se sientan atraídos a este mensaje. Es por esto que se deben estudiar de manera correcta y ardua las características del grupo social al que se va a dirigir tu mensaje, mismo que estará inmerso en la publicidad y marketing que maneja cada institución. Los profesionales del diseño gráfico
hacen uso principalmente de la comunicación visual, presente en la publicidad, desde los banners espectaculares o otros medios impresos. Este punto que confluye en la comunicación y el diseño gráfico, ya que no podría existir si no hubiera distintas formas de comunicación, y no podemos percatar de esto al reflexionar que el diseño gráfico es una forma de comunicación en la cual se hace una fusión de los distintos tipos de comunicación.